Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar en este programa de un tema que ha sido noticia en la última semana y que bien podría reflejar la enorme, la muy aguda polarización que vive Colombia. Estamos a 2 años de las elecciones presidenciales, pero el país está inmerso en esto, en propuestas que empezaron el fin de semana con el expresidente Álvaro Uribe, quien planteó un referendo, entre otras cosas, para revocar la Justicia Especial de Paz, la que fue creada al amparo del acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. A este referendo, que tiene también propuestas económicas y hasta políticas y que tienen que ver con el tamaño del Congreso, y que muchos dijeron otra vez el expresidente Uribe poniendo la agenda, pues le salió otra agenda, la del senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, quien planteó un referendo también con una serie de propuestas políticas y sociales y también económicas. Todos le meten como la zanahoria de una propuesta económica, algún tipo de ayuda para los más desfavorecidos, es decir, algunos lo llaman populismo, pero eso lo vamos a analizar al instante. Y hoy, la más reciente iniciativa la planteó el que ustedes veían hace algunos instantes, el senador y expresidente del partido de la U, Roy Barreras. Habló con Noticias Caracol, dijo, entre otras cosas, lo acaban de ver en la emisión central, que se lanza a la presidencia, que renuncia al partido de la U, porque dice que fue ya cooptado por el uribismo, por el gobierno y por el Partido Centro Democrático, y también que desde mañana, viernes, va a iniciar la recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio a este hombre, al presidente de la República, Iván Duque Márquez. Hay propuestas para todos los gustos y eso lo que evidencia, repito, es la enorme polarización en la que está envuelta Colombia. Hemos invitado a un amigo de esta casa, Álvaro Forero Tascón. Álvaro, un gusto saludarlo. También a Luis Eduardo Maldonado, nuestro editor político. Ya voy con usted, Luis Eduardo, para que nos ayude un poco a entender a los televidentes de qué estamos hablando, pero quería oír a Álvaro inicialmente para que le planteara a nuestros televidentes el escenario al que nos estamos enfrentando. Don Álvaro, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Roberto. Gracias por invitarme. Pues este es un escenario que ya hemos visto. Acuérdese que hace unos años, después de un escándalo de corrupción del Congreso, el presidente de entonces, Andrés Pastrana, habló de un referendo para revocar el Congreso. Y del Congreso le contestaron que implementarían otro referendo para sacarlo del poder. Eso pasa cuando los referendos se utilizan de manera exclusivamente electoral. Todos sabemos que lo que buscan es ser un vehículo articulador de propuestas electorales, porque esos referendos tienen casi que nula posibilidad de salir adelante. En el Congreso no los aprobarían y de pronto en la Corte Constitucional tampoco. Pero a quien lo propone no les interesa, lo que le buscan es tratar de tener una herramienta, un vehículo que les dé cómo mover propuestas. En el caso del expresidente Uribe, lo que uno podría llamar una especie de manifiesto populista, porque es un árbol de Navidad al cual le colgó una cantidad de propuestas, todas de ellas que son soluciones fáciles a problemas difíciles. Todas con un tinte populista. El populismo en últimas es dividir entre el pueblo bueno y un enemigo. Entonces el expresidente Uribe plantea reducir el Congreso. A eso es a lo que responde Roy Barreras. Plantea modificar la justicia, ir hacia una sola corte, es decir, castigar a la Corte Suprema de Justicia. Y unos subsidios y propuestas populistas. Eso se explica porque el expresidente Álvaro Uribe debe estar preocupado con la plataforma electoral dentro de 2 años. Él no va a estar en el tarjetón y eso le reduce a su partido mucho las posibilidades. El desempeño de este gobierno pues no ha sido muy popular. Después de esta crisis no se espera que los ciudadanos vayan a premiar una continuidad del Centro Democrático en el gobierno, y las elecciones pueden ser o referendos, que son buenos cuando a los gobiernos les va bien, o malos cuando les va mal, el caso de los Estados Unidos con Donald Trump,
u otros temas. Entonces el presidente Uribe está tratando la fórmula que han usado, que el gobierno sea técnico y el partido maneje la política, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Pero eso no va a ser fácil, aunque Álvaro Uribe sabe de manejar, de controlar la agenda pública, lo ha hecho durante los últimos 20 años, aun cuando Juan Manuel Santos tenía semejante bandera como la de la paz, Álvaro Uribe logró controlar la agenda pública. Entonces, ninguno de esos referendos va a pasar. Pero yo creo que la salida tanto del senador Barreras como la otra propuesta de referendo pueden ser igual o hasta más atractivas que la del expresidente. Entonces terminan ahí ahogándose en tablas. Suenan las tres a cualmán de populistas, como dice usted, pero ya voy, Álvaro, con usted para que hablemos de cada una y del futuro y de lo que eso plantea en el mapa político del país de cara a esa contienda electoral de 2022. Luis Eduardo, hablemos de cada una. La del expresidente tiene planteamientos claros en política, en economía y en temas, por supuesto, muy, muy sensibles como la JEP. El de Rodrigo Lara también y el de Roy Barreras también. ¿Cómo los podemos resumir esos tres referendos, Luis Eduardo? Importantísimo dejar claro para los televidentes que las tres propuestas de referendo, pues como lo dicen, tienen tinte político. Dos de estos referendos apuntan ya a campañas presidenciales. Roy Barreras lo ha hecho de frente, Álvaro Uribe no lo ha hecho de frente, pero lo que está haciendo es eso, comenzar a preparar la candidatura del uribismo para las próximas elecciones, para buscar el sucesor del presidente Iván Duque. Mientras que el referendo que está proponiendo Rodrigo Lara, pues en el aspecto político lo que busca es eliminar las sesiones virtuales del Congreso y reducir el número de congresistas. Rodrigo Lara tiene aspectos importantísimos en el campo social, busca la renta básica para los sectores más pobres del país, una política de empleo, mientras que Álvaro Uribe, ya lo decía usted, Juan Roberto, apunta a acabar con la JEP. Lo ha dicho desde siempre, pero ahora lo busca concretar en esta iniciativa. Reformar los acuerdos de La Habana, disminuir el Congreso, la tesis sería un Congreso unicameral, y disminuir el salario de los congresistas, por supuesto, también apunta a la justicia. Y el de Roy Barreras, el punto central de esta iniciativa de Roy Barreras es tumbar al presidente Iván Duque. No lo podría hacer, hace unos minutos volví a hablar telefónicamente con él, no lo podría hacer de inmediato porque esto tiene un proceso muy largo, un referendo necesita las firmas, sí. Estamos hablando... Sí, eso mismo. ¿Por qué no nos les explica a los televidentes de Sala de Prensa cuál es el proceso de un referendo? Cualquiera de estos. Mire, sí, para cualquiera. Para el de Uribe, el de Lara. El de Lara o el de Barreras, sí. Cualquiera. Necesitan el mismo trámite en el Congreso de la República. Necesitan hacer lo mismo ante la Registraduría Nacional. Tienen que estar respaldadas estas iniciativas por el 5% del censo electoral. Estamos hablando de 1.890.000 firmas, pero para el momento en el que se lance esto, pues van a validar el censo electoral, podría llegar a 2 millones de firmas. Llega a la registraduría depura, es decir, mira qué firmas son buenas, las que son buenas las valida, las que no pues las tacha. Si esto sale bien, pasa al Congreso de la República y comienza a tramitarse la ley para el referendo. Allí, al Congreso de la República, llegará el cuestionario. Ya Roy Barreras ha dicho que tiene 5 preguntas, Álvaro Uribe ha dicho que tiene 5 preguntas, y las preguntas solo podrán decir sí o no. Por ejemplo, Roy Barreras propone derogar, ¿está usted de acuerdo con derogar el mandato de Álvaro Uribe? ¿Sí o no? De Iván Duque. De Iván Duque. De Iván Duque. La respuesta es sí o no. No hay otra alternativa. Pero mire, les contaba que hablé con Roy hace algunos momentos y las cuentas que él está haciendo son las siguientes. Esto se demoraría por lo menos un semestre en el Congreso de la República en su estudio. Como ya este año no hay tiempo, pero ellos van a recoger las firmas, la iniciativa de Roy, de Uribe y de Lara llegarían al Congreso en marzo. En marzo comienza a tramitarse, saldría en junio del 2021, y en octubre, noviembre, se podría estar pensando entonces ya invitar al país a las urnas para que decida la suerte de los 3 referendos que hoy están sobre el tapete. Es decir, a lo que está apuntando Roy Barreras es a tumbar
el gobierno del presidente Duque en el último año. No, ya de salida. Sí, todo esto apunta a que por pura, Álvaro, por puros enredos, por pura mecánica política, pues los tres son inviables. En cada uno de estos escenarios prácticamente está quedando planteado en buena medida lo que va a ser el escenario de cara a las elecciones del 2022. Sí, Juan Roberto, fíjese que los tres referendos propuestas tienen tres bases distintas. La del expresidente Uribe básicamente es la plataforma del plebiscito, apostando a que ese mismo antagonismo a los acuerdos de paz, a la JEP, genere una coalición que le favorezca como en el plebiscito, y le agrega una cantidad de elementos adicionales. La de Rodrigo Lara uno podría llamar que se basa en la pandemia, la situación económica, y ofrecer una renta básica. Pues imagínense lo atractivo. Renta básica puede ser de cualquier valor. Lo presentado hasta ahora es que sea un salario mínimo para todos los colombianos. Aunque fuera menos, es mucho más que la propuesta del expresidente, que es solamente de 160.000 pesos para los sectores más pobres del país. Entonces, si se mira desde el punto de vista económico, la competencia es tremenda. Y la propuesta de Roy Barreras está basada en la impopularidad del presidente Duque, apostando que además al final del gobierno se ha agravado. Las tres tienen tracción política, las tres consultan verdaderos elementos de mucho fervor popular. Hay un sector del uribismo que sigue contra los acuerdos de paz. La pregunta es cuánto de eso. Yo creería que eso está bastante reducido, pero por eso el expresidente le agrega otros elementos. La propuesta de Rodrigo Lara, pues imagínense una renta básica, eso moviliza a los estratos 1, 2, 3 y 4. O sea que tiene mucha fuerza. Y Roy Barreras, con su propuesta, lo que movilizaría es todo el antiuribismo y más. Entonces, pues sería hasta interesante los tres referendos de verdad en las urnas. ¿Cuál le ganaría a cuál? Yo creo que el del expresidente Uribe, que es el más populista de todos, porque como decíamos, tiene algo para todos, podría terminar siendo el de menos votación, porque los otros elementos podrían ser muy atractivos. Entonces, básicamente le cogieron la caña al expresidente Uribe con estas otras dos propuestas. Álvaro, ya en instante quiero que hablemos del fondo realmente importante para los colombianos, y muchos se lo deben estar preguntando, y es esto que tanto soluciona la situación tan crítica que estamos viviendo por el tema de la pandemia. Luis Eduardo, en tema de cálculos políticos, usted dice que esto igual, cualquiera de estos tres referendos tiene que tener como primer sedazo, como primer obstáculo el Congreso de la República. En el caso de Roy Barreras, pues Roy no tiene mayorías, porque la mayoría se supone hoy las tiene el gobierno y el uribismo. En el caso de Lara, pues ellos la apuestan al centro. Y en el caso del expresidente Uribe tampoco es que pueda garantizar un paso, digamos, tranquilo y expedito en ese mismo Congreso de la República. Casi que los tres quedarían en tablas en materia de fuerzas y de movimientos políticos. Claro, lo que están haciendo en este momento es botando el anzuelo a ver qué pescan, a ver quién se queda con ellos, pero esto lo podemos mirar como una chiva. Ya comienzan los acercamientos entre Roy Barreras y Rodrigo Lara. Los dos son conscientes de que un referendo por un lado y el otro por otro, con los costos para el país, 300.000 millones de pesos, pues es muy complicado. Están hablando, ya hay coqueteos políticos de los dos para llegar en marzo con el texto del referendo unificado, presentárselo al Congreso, ahorrar tiempo y comenzar a coger sectores sociales y sectores políticos de distintos lados en el Congreso de la República. Otro punto importantísimo. Señor. La Constitución Política de Colombia no contempla la derogatoria para el presidente Iván Duque. Habla de la derogatoria de gobernadores y alcaldes. La jugada de Roy Barreras apunta en tres sentidos. Demostrar ante el Congreso que el presidente fracasó
en empleo, en pobreza y seguridad. Esas tres causales son motivos de derogatoria de alcaldes y gobernadores. Reforman la Constitución y queda metido entonces el gobierno de Iván Duque para comenzar a avanzar con este referendo que podría tumbarlo en el último año de su mandato. Ese es el pensado, digamos, la intención de Roy Barreras en términos de esa revocatoria, la idea que planteó hoy en Noticias Caracol. Álvaro, ya para ir redondeando, la gente se pregunta y nos están preguntando por nuestras redes sociales de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora, en semejante enredo en el que estamos en tema económico, en tema social, en tema de salud y nuestros dirigentes políticos dando este espectáculo. El tema es que no ve uno una posibilidad de que haya una propuesta sensata, serena e inteligente para buscar salidas y para buscar un acuerdo nacional. Juan Roberto, el populismo nunca deja nada, solo desolación. Las propuestas populistas son atractivas electoralmente, pero son muy malas para los países. Recurren a ellos los extremistas que no tienen propuestas. El problema que tenemos es que los dos sectores de los extremos sienten que solamente polarizando pueden llegar a segunda vuelta. El uribismo calcula que si ya no está la bandera anti-FARC, si el gobierno no es popular, pues solo le queda la bandera anti-Petro. Y necesita que Petro esté vivo, el temor a Petro. Y viceversa. Petro sabe que el mayor impulso electoral que tuvo en la elección pasada fue el antiuribismo. Entonces se necesitan mutuamente. Por eso es tan difícil llegar a acuerdos. La gran pregunta es si electoralmente se va a definir las cosas a base de populismo, de referendos. El referendo, recurrir directamente a la opinión pública, al ciudadano, eso es la fórmula típica del populismo, ¿no? Saltarse los partidos, el sistema representativo y tratar de ir con emociones a que vote el pueblo. La pregunta es si electoralmente el país está agotado de eso y va a haber una opción de centro. Pero como usted dice, para esas elecciones faltan 2 años. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar todos estos problemas? El Congreso tiene que tomar unas decisiones dificilísimas en materia económica para zanjar la crisis. ¿Va a haber mayorías para lograrlo? Todo esto lo único que hace es enrarecer el ambiente político. Pero es posible que estos 3 referendos se desgasten rápidamente y obliguen precisamente a las fuerzas políticas a dedicarse a trabajar en serio y no a tratar de movilizar a los ciudadanos, porque yo creo que las encuestas van a mostrar que la gente no está muy interesada en referendos y en soluciones fáciles, sino en soluciones más inmediatas. Los referendos son soluciones, primero no lo son, pero son promesas de soluciones a largo plazo y la gente necesita decisiones más cortas. Vamos a ver si el gobierno logra salir de este desorden político y logra fijar una agenda que concentre al gobierno, al Congreso, a trabajar en soluciones concretas, y eso le permita retomar el control de la agenda pública, que ha sido el gran problema del gobierno. No ha tenido control de esa agenda, en parte porque su propio partido no se lo ha permitido. La radiografía de don Álvaro Forero. Álvaro, un gusto como siempre saludarlo y seguiremos hablando porque de seguro van a seguir apareciendo más propuestas de este tipo, de los de un lado, de los del otro y de los que dicen ser de centro. Muy bien, Juan Roberto, muchas gracias. Muy amable. Álvaro Forero Tascón, analista de Blue Radio, aquí en Sala de Prensa Blue. Luis Eduardo, tal vez una cosa final. Roy Barreras sigue de senador. Él dijo, yo me voy de la U, pero ahora falta ver qué va a pasar en ese partido. Pero mire, queda de senador solito, absolutamente solo en el Congreso de la República, independiente. Va a seguir con la moción de censura contra el ministro de la Defensa, pero no tiene bancada, va a quedar solo, no tendría poder político, pero esto se puede mirar como una estrategia porque hoy ya varios sectores que apoyaron obviamente el proceso de paz elogiaron la decisión de Roy Barreras y pareciera que se estuvieran acercando. Hablo del Polo Democrático, de los Verdes,
Las FARC no se ha pronunciado, pero obviamente respalda el proceso de paz y esa es la bandera que está usando Roy Barreras. Garantizar que lo que se aprobó en La Habana, Cuba, no lo haga trizas el gobierno del presidente Iván Duque. Sí, recordemos que lo puede hacer porque se permitió la escisión de partidos. Escisión es que se dividen sin que el que se vaya pues pierda la curul. Y ahí también es otra muy interesante discusión. Luis Eduardo, gracias. Y ahora en sala de prensa, el radar que nos trae hoy don Ricardo Ospina de un tema sensible y que está a punto de conmemorar sus 10 años. Don Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en sala de prensa en Noticias Caracol Ahora un nuevo capítulo dentro de la novela que desde hace 10 años está recibiendo el país sobre el caso de la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, un caso muy sonado y que al final y en primera instancia llevó a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero. Recuerden ustedes que este episodio se produjo en la noche de Halloween del año 2010, el 31 de octubre, hace una década, cuando Luis Andrés Colmenares apareció muerto en el caño del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, luego de una fiesta de disfraces. Esta historia ha tenido tantas aristas que llevaron incluso a que se produjera una serie en Netflix. El caso Colmenares, en principio, fue impulsado por parte de la familia de Luis Andrés a que se determinara, según ellos, que había sido un homicidio que tenía detrás un asunto relacionado con aspectos amorosos de Colmenares con Laura Moreno. Sin embargo, y luego de varios meses de detención de algunas de las protagonistas, de muchas versiones en medios de comunicación, en primera instancia la justicia, como hemos dicho, absolvió a Laura Moreno, ex compañera sentimental, ex novia de Luis Andrés Colmenares, y a Jessy Quintero, amiga de Colmenares. En todo el caso también hablaron de Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, quien también resultó absuelto de la justicia en este caso. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es una fotografía que ha empezado a mover aparentemente en medios de comunicación la familia Colmenares y que según ellos sí demostraría que Luis Andrés murió víctima de un golpe en la cabeza con una botella y que eso le habría causado haber estado en calidad inconsciente y le habría causado la muerte. Ha respondido el abogado Jesús Albeiro Yepes, apoderado de Jessy Quintero, a través de un comunicado diciendo que esa prueba ya fue descartada en el juicio en primera instancia, en el que fueron absueltas tanto su cliente como Laura Moreno, y además denunció que hubo una manipulación indebida del cuerpo de Luis Andrés Colmenares por parte del exdirector de Medicina Legal Máximo Alberto Duque, y que eso quedó consignado dentro del juicio que ya terminó en esa primera instancia. La familia Colmenares dice que no cree esa versión, insiste en que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y espera que en la segunda instancia, que lleva varios años pendiente de definición, el Tribunal Superior de Bogotá les conceda la razón. Lo que hay por ahora es un nuevo capítulo de la novela. Siguen absueltas Laura Moreno y Jessy Quintero. La familia de Colmenares, a una década de su muerte, está intentando revivir el caso y la última palabra, por ahora, la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá. Muy bien, don Ricardo Ospina con su radar aquí en Sala de Prensa. Terminamos. A continuación, Signo Pesos. Continúen aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.